Buenas noches a todos. El día de hoy les voy a contar 4 historias de terror reales de camioneros en carretera. Parte 1. Historia número 1. Buenas noches, les saluda Juan José. Me dediqué muchos años a ser transportista, trabajando en mi tráiler desde los años 80 hasta que me retiré en 2005. Todos esos años como camionero me dejaron miles de experiencias, algunas más aterradoras que otras, pero esta que les voy a contar fue la más trágica de todas. Aún recuerdo muy bien aquella noche en el 95. Venía con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre viajábamos juntos en mi tráiler, porque los trayectos que hacíamos eran muy largos. A veces durábamos días manejando, y él me ayudaba a conducir para que yo pudiera descansar, y viceversa. Esa noche ya llevábamos 2 días de viaje, y llegaríamos a nuestro destino por la mañana. Íbamos por la carretera a Guadalajara, Colima, donde sería nuestro destino final. Ambos veníamos platicando, y yo era el que estaba manejando. Mi amigo me hacía plática para que no me quedara dormido. Eran alrededor de las 3 a.m. cuando de pronto vimos a alguien en la orilla de la carretera, caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a altas horas de la noche caminando en medio de la nada. No podíamos distinguir si era hombre o mujer, porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Él me preguntó si debíamos parar para ofrecerle un aventón, y le dije que sí. Comencé a disminuir la velocidad, y poco a poco nos fuimos acercando. Ya estábamos a muy poca distancia de lo que creíamos que era una persona cuando nos detuvimos justo a su lado. Mi amigo le preguntó si no quería un aventón, pero la persona continuó caminando sin voltearnos a ver. Sabíamos que era mujer, porque de su capa, por la parte de enfrente, salía su cabello, aunque no podíamos verle la cara. Al no obtener respuesta de aquella mujer, mi amigo volvió a insistir diciéndole: ¿te podemos ayudar en algo? Pero de nuevo, no obtuvimos respuesta. Mi amigo cometió el peor error de su vida, pues al no obtener respuesta, ni conseguir que siquiera nos mirara, le dijo: «Frégate pues». En ese momento, aquella mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros. Pero no era una mujer, era un esqueleto, una calavera sin ojos, solo hueso sin carne. Mi amigo pegó un grito escalofriante mientras ella lo observaba, con su cabeza completamente dirigida hacia él. Yo me quedé en un estado de shock durante unos 10 segundos, y cuando reaccioné, pisé el acelerador y arranqué el camión a toda velocidad. Mi amigo seguía gritando aterrorizado. Yo también lo estaba, pero no podía ni hablar, ni emitir sonido alguno de lo paralizado que me encontraba. Aquello fue lo más espantoso y perturbador que he visto en toda mi vida. Por fin amaneció y llegamos a nuestro destino. Entregamos el cargamento y nos fuimos a un hotel barato a pasar la noche y descansar un poco para reponernos de aquel gran susto, pues ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no sabíamos qué era esa cosa en medio de la nada. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada porque no quería preocuparla. Recuerdo que al despedirse de ella le dijo: «Ya quiero que sea mañana y que los días en carretera pasen rápido para regresar por fin a casa contigo y con el niño». Después de eso, nos fuimos a dormir. Muy temprano en la mañana, tomamos la carretera de nuevo. Ahora mi amigo iba manejando y yo iba de copiloto. Todo iba muy bien, hasta que de pronto otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario. Fue el peor choque que sufrí en toda mi vida. Mi amigo, mi compañero de años de trabajo, perdió la vida al instante. A mí no me pasó nada, ni al conductor del otro camión. Mi amigo fue la única víctima fatal de aquel accidente. Empecé a gritar por ayuda hasta que finalmente llegaron los paramédicos y ambulancias, pero hubo algo más que me perturbó. Me di cuenta de que cuando me bajaron del camión y me estaban dando asistencia médica en la ambulancia, estábamos en el mismo lugar donde 2 noches antes se nos había aparecido aquel esqueleto. Ahí comprendí que eso que vimos era la muerte, que se había llevado a mi amigo por faltarle el respeto. Esa noche me desmayé
y no supe de mí hasta que desperté y ya estaba en mi ciudad. No supe cómo llegué allí. Tardé muchos años en superar aquel trágico hecho en el que perdí a mi buen amigo. Seguí siendo camionero un tiempo después, porque era algo que me apasionaba y sinceramente daba buen dinero también. Pero siempre respeté todo aquello que no es de nuestro mundo. Muchas veces pude ver almas en pena que después se desvanecían en la nada en la carretera, pero ya nunca me detuve para averiguar si necesitaban ayuda. Solo seguía mi camino. Así fue como duré 10 años más en ese trabajo. Pero en fin, esta fue mi triste historia. Historia número 2. Este suceso me ocurrió hace 10 años, cuando aún era camionero y me dedicaba a transportar materia prima por distintas localidades de México. No puedo hablar por todos mis colegas, pero uno ve muchas cosas extrañas por la carretera en la madrugada. Debo decir que tanto mi hermano como yo tenemos muchas anécdotas de este tipo. Sin embargo, hoy les contaré esta que más nos marcó y que es difícil de olvidar. Verán, esa noche mi hermano y yo conducíamos por la carretera que va de Nuevo León a Tamaulipas. Ya llevábamos algunas horas de viaje. No recuerdo exactamente la hora, pero sí sé que ya había pasado la medianoche. Veníamos platicando y escuchando música cuando de pronto vimos a lo lejos unas siluetas con una luz brillante. Casi no alcanzábamos a ver bien, porque todo estaba completamente oscuro, pero las luces de los camiones son muy potentes, así que eso nos permitía mirar lo que había a varios metros de distancia. Entre más nos acercábamos, vimos que eran personas que estaban pidiendo ayuda. Lo recuerdo muy bien. Era un hombre y una mujer, y ella tenía en sus brazos lo que parecía un bebé envuelto en una cobija. Pero lo más escalofriante era que estaban parados junto a una camioneta completamente quemada. Mi hermano me dijo: «Oríllate, tenemos que ayudarlos, traen un bebé». Yo inmediatamente me orillé y me paré justo enfrente de ellos, a pocos metros de donde estaban. El hombre se acercó a nuestro camión y yo abrí la puerta, pero no me bajé del vehículo. Desde arriba les pregunté qué había ocurrido y si estaban bien, ya que la camioneta estaba completamente quemada. Él me respondió pidiendo que los ayudáramos, que querían regresar a casa, pero no tenían cómo moverse, sin darnos más detalles. Yo le respondí que claro que sí, que podíamos llevarlos a la ciudad más cercana y que también les podía prestar mi celular por si querían llamar a algún familiar. Muy agradecido y entre lágrimas me respondió: «Muchas gracias, voy por mi esposa». Se retiró y mi hermano y yo los estábamos esperando en el camión. Estábamos acomodando todas nuestras cosas en la cabina para hacerles espacio para que pudieran sentarse, ya que casi no había lugar. Cuando terminamos de acomodar todo y dejamos listo el espacio para que ellos pudieran sentarse, regresamos a los asientos y yo me asomé por el retrovisor, ya que se habían tardado mucho en venir, pero ya no había nadie. Mi hermano se asomó y hasta abrió la puerta para poder ver mejor. Me preguntó: «¿A dónde se fueron? ¿Ya no están?». Yo me bajé y caminé hasta donde estaba la camioneta, pero tampoco estaban allí. Estuve alumbrando con mi celular porque todo estaba muy oscuro. Me fijé en los alrededores y busqué por todas partes, pero no había rastro de ellos. Regresé al camión y le dije a mi hermano, quien también estaba muy desconcertado, que habían desaparecido. Muy asustado, mi hermano me dijo: «Vámonos al carajo de aquí». Encendí el camión y empecé a conducir. Él estaba muy seguro de que nos habíamos topado con almas en pena, pero yo no creía en cosas de ese tipo y me costaba aceptar que fueran fantasmas. Hasta que 2 días después, nos encontrábamos en un refugio de traileros en Nuevo León, descansando y platicando con otro compañero que también era camionero. Le contamos lo que nos pasó, pero él no reaccionó sorprendido. Más bien reaccionó como si también los hubiera visto. Nos contó que ellos eran una familia de Tamaulipas que fue interceptada por el crimen organizado hace 3 años. Los encontraron calcinados dentro de su vehículo. Se decía que el hombre andaba en malos pasos
y eso le costó su vida y la de su familia. Ellos aparecen de vez en cuando pidiendo ayuda. Otros compañeros, y él incluso también los habían visto, pero ya sabían que no debían parar, solo rezar para que encuentren su camino y puedan descansar en paz. No podía creerlo, me costaba mucho trabajo. Mi hermano inmediatamente me dijo: ¿lo ves? Te lo dije, nos topamos con almas en pena. Hasta la fecha, sigo recordando el rostro de aquel hombre, con una angustia terrible en su expresión. Nunca volví a pasar por ahí, pero espero que hayan encontrado por fin la paz. Historia número 3. Hola, esta historia no me sucedió a mí, sino a un amigo y compañero de trabajo de mi abuelo. Él siempre nos contaba esta historia a mis hermanos y a mí, pues dice que fue muy polémica y famosa en sus tiempos, y que fue real. Mi abuelo se dedicó toda su vida a ser camionero en Estados Unidos. Aunque somos mexicanos, ese trabajo le encantaba y casi siempre se la pasaba de viaje. También tenía muchos amigos y colegas. Esta historia comienza cuando uno de esos amigos salió a la carretera estatal 9 de Nuevo México en su camión. Esa tarde, mi abuelo también estaba haciendo un viaje en su camión, pero en California. A ellos les gustaba mucho hablar por radio mientras iban viajando en sus camiones. Era algo muy normal hacerlo. Los mantenía entretenidos y se sentían acompañados durante el viaje. Mi abuelo iba con otro compañero que siempre iba de copiloto, pero aquel amigo en Nuevo México iba completamente solo. Dicen que venían hablando por radio y bromeando. Eran alrededor de las 8 p.m. Ya estaba casi todo oscuro, cuando de pronto el señor le dijo por la radio que veía algo extraño a lo lejos, muy al fondo allá en el monte. Mi abuelo le preguntó a qué se refería. Él le dijo que veía luces de colores en el cielo que cada vez se acercaban más, pero no podía definir bien qué era. Mi abuelo y su copiloto le dijeron bromeando que ya habían llegado los ovnis por él, y el señor también se rió, pero después hubo silencio del otro lado del radio. Mi abuelo le preguntó si seguía allí y si estaba bien. En ese momento, el hombre empezó a decir muchas cosas, pero no se le podía escuchar nada, pues empezó a haber mucha interferencia. La voz de su amigo se cortaba debido a las fallas de la radio en ese momento, y mi abuelo no podía entenderle nada. Intentó seguir comunicándose con él, pero lo único que pudo escuchar del otro lado fue una serie de gritos desgarradores pidiendo ayuda. Después de eso, se perdió toda comunicación con su amigo. Mi abuelo intentó llamarlo de nuevo, pero fue completamente inútil. El señor que venía con mi abuelo de inmediato llamó a la policía y comunicó lo que había sucedido, aunque no supo decir exactamente en qué kilómetro iba aquel señor. Mi abuelo cuenta que pasaron días buscando a su amigo, sin dejar rastro ni de él ni de su camión. La policía lo buscó por toda la carretera. También hubo helicópteros buscando, pero todo fue en vano. Su familia perdía cada vez más las esperanzas de encontrarlo con vida. Pero una noche, la policía recibió una llamada de una familia que viajaba por esa carretera. Habían encontrado a la orilla de la misma a un hombre desorientado tirado en el piso, que no hablaba y no sabía quién era, ya que tampoco tenía identificación. La policía fue al lugar y descubrieron que ese hombre era el amigo que había desaparecido en aquellas extrañas circunstancias. La policía lo llevó a la ciudad y llamó a su familia, pero el hombre no decía ni una sola palabra. Estaba desorientado, no sabía ni quién era él, ni reconocía a sus familiares. El hombre jamás volvió a hablar. Nunca supieron qué le pasó ni cómo había desaparecido, mucho menos qué le habían hecho. Por el estado en el que estaba, debía ser algo muy traumático, pues lo dejó sin habla por el resto de su vida. Mi abuelo y muchas otras personas de Nuevo México, donde se hizo público ese caso, pensaban que se trataba de una abducción. Se decía que habían experimentado con él y le habían quitado el habla y la memoria para que no recordara nada de lo que le había pasado. Todo encajaba más, ya que él, antes de desaparecer,
vio esas luces en el cielo acercándose a él. Esa llamada quedó grabada, pero la policía nunca quiso sacarla a la luz, pues no quería que la gente hiciera especulaciones. Quién sabe, a lo mejor ellos mismos saben qué fue lo que le pasó. Pero así como muchas otras cosas que suceden en el Área 51, no quieren que nos enteremos. El señor ya falleció en 2011, pero nunca más habló. Tampoco pudo volver a trabajar, pues parecía que no tenía conciencia. Vivió con sus hermanos por lo que le restó de vida. Espero que les haya gustado esta impresionante y misteriosa anécdota. Saludos a todos. Historia número 4. ¿Qué tal? Les habla Rafael. Hace unos años perdí mi trabajo. Un primo que es camionero me comentó que en la empresa para la que él trabajaba estaban buscando más camioneros para transportar distintos materiales a diferentes estados de México, pero que el único requisito era tener mi propio camión, ya que ellos no tenían disponibles. Me dijo que me podía ayudar a comprar o rentar algún camión económico para que empezara a trabajar y que el dinero de mi inversión se me devolvería en las primeras semanas de viajes. Acepté de inmediato, pues él vivía muy bien y me decía que cuanto más viajes hiciera, más dinero ganaría. Así que esa misma semana me consiguió un camión en venta que estaban rematando a un precio ridículamente bajo. El camión estaba en muy buen estado y le hice todas las revisiones necesarias antes de comprarlo con mis ahorros. Así fue como empecé a trabajar como camionero transportista. Todo iba muy bien hasta esa noche, que fue apenas mi segundo viaje. Recuerdo que iba por la carretera a Oaxaca-Tehuantepec. Ya iban a dar las 10 p.m. y estaba oscurísimo. De pronto, escuché unos golpes que venían de la caja, la parte trasera del tráiler. Bajé la música para poder escuchar mejor, y en efecto, eran tan fuertes que se escuchaban hasta donde yo iba. No encontraba explicación, pues yo mismo había verificado el cargamento antes de cerrar la puerta de la caja, y obviamente no había nadie allí, así que no entendía qué provocaba esos golpes. Busqué un lugar donde pudiera orillarme para revisar. Me bajé del camión y caminé con una linterna hacia la caja, pero ya no se escuchaba nada. Al abrir las puertas, todo estaba normal, tal y como yo lo había acomodado. Entré para revisar hasta el fondo y verificar que nadie estuviera allí, pero no encontré nada. Desconcertado, volví a cerrar las puertas con llave y seguí conduciendo, pues tenía que llegar a tiempo a mi destino. No pasaron ni 5 minutos cuando de nuevo se volvieron a escuchar esos fuertes golpes desesperados viniendo de la caja. Esta vez ya no me detuve, pues ya había verificado que todo estuviera en orden, y continué conduciendo sin parar hasta llegar a mi destino, aunque los golpes nunca se detuvieron. Me fui muy estresado todo el camino y con algo de miedo, hasta casi provoqué un accidente. En el camino de regreso a Oaxaca fue lo mismo durante todo el trayecto. Al llegar a mi ciudad, le comenté a mi primo lo que estaba ocurriendo y le dije que quería devolver ese tráiler, pues no podía seguir conduciendo así. Fuimos al lugar donde lo compramos y esta vez nos atendió una mujer. Le comenté lo sucedido, temeroso de que no me creyera porque es algo difícil de explicar. Pero ella, al ver el tráiler, movió la cabeza como diciendo que no. Nos preguntó quién nos había vendido ese camión. Le dijimos el nombre de la persona que nos lo había vendido a un costo muy bajo. Ella nos pidió disculpas y nos comentó que ese camión no estaba a la venta, que el municipio les había pedido de favor que lo dejaran allí porque no sabían dónde más ponerlo. Nos contó que en ese tráiler habían fallecido varios migrantes por falta de aire y que estuvieron encerrados allí durante una semana. El camión estuvo mucho tiempo en manos de la fiscalía mientras se esclarecía el crimen, pero después no sabían qué hacer con él y prácticamente lo dejaron abandonado en el negocio de camiones. No era de nadie ni estaba a la venta. Mi primo y yo nos quedamos atónitos escuchando la trágica historia de esas personas. Ahí comprendí que quienes golpeaban con desesperación la caja eran esas pobres almas
que seguían pidiendo ayuda. Ya no quise saber nada de camiones ni volví a trabajar en eso. Logré que me devolvieran mi dinero y busqué otro trabajo. Gracias por escuchar esta triste y trágica historia. Regálame un gran like si el video te ha gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas historias como estas. Esto es Nocturnalia, relatos de terror